Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Mundo Alternativo en diariodeljarama.com. En este segundo programa de esta serie que estamos haciendo sobre maneras alternativas, maneras no muy habituales de hacer cosas habituales. En el programa anterior estuvimos hablando sobre software libre, herramientas de información y comunicación electrónicas que no son muy habituales, no demasiado habituales. Y hoy tenemos un invitado, un vecino de Valdepiélagos. Tenemos a Rafa Conde. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien. Muy bien. Gracias por la invitación. Y bueno, pues hoy lo que tenemos, hemos traído a Rafa porque él, como todos en invierno, como casi todos en invierno, también se calienta su casa, se calienta a él y se calienta a su familia. Se calienta de una manera particular, porque no se calienta ni con acumuladores eléctricos, ni con calderas de gasoil, ni con catalíticas de butano. Y bueno, nos va a contar un poquito Rafa de qué manera calienta su casa. Pues hace unos años descubrí las estufas de inercia térmica, que son unas estufas hechas con ladrillos y barro, que aquí en la zona abunda, que son muy eficaces, con muy poquita leña, más o menos con una carga de 15 kilos de leña, pues sacas 12 horas de calor. Uh-huh. Y que es muy rentable, sobre todo si tienes acceso a la leña. Y son un tipo de estufas que no es ningún invento nuevo, se llaman también estufas rusas o finlandesas. Vienen desde el 1500, empezaron a hacer, en un momento en que Europa hubo un momento le llaman la pequeña glaciación, uh-huh, una ola de frío que duró casi 300 años, uh-huh, y fueron los propios gobiernos, primero el gobierno ruso y luego los gobiernos de Noruega, de Dinamarca, que impulsaron el generar una tecnología que permitiera calentar las casas de una forma mucho más eficaz, porque además con la pequeña glaciación empezó a escasear la leña, con lo cual... Así que son estufas que son más eficientes que las chimeneas normales, que las chimeneas de casete. Sí. O sea, sin ninguna duda. Uh-huh. Son una chimenea abierta de las que conocemos aquí, tiene un rendimiento del 10%. Cuando hablamos de rendimiento, lo que quiere decir es que el 10% del calor que se genera en la chimenea, solamente el 10%, aprovechamos el 10% para adentro. El resto se pierde por la chimenea. Uh-huh. Los fuegos abiertos, cuando los vemos, si tocamos un tubo de una chimenea o de una salamandra de estas de hierro, nos achicharramos. Uh-huh. Estas estufas llegan entre el 80 y el 90% uh-huh, de rendimiento, con lo cual estamos recuperando prácticamente todo el calor que producimos. Y además hacen una combustión completa, que lo que quiere decir es que cuando nosotros ponemos la leña en el fuego, uh-huh, lo primero que vemos es una pirólisis, que es que la leña, la madera, se descompone. Ese es el calor que da una chimenea abierta. Uh-huh. El resto del calor se pierde y por eso sale mucho humo, uh-huh, y genera CO2. Uh-huh. Este tipo de estufas, que ya es un sistema que incorporan todas las estufas tecnológicas nuevas, lo que hacen es que hacen una segunda combustión de los gases, con lo cual quemamos el CO2 también. Si vemos una estufa esta funcionar, prácticamente no sale humo. Uh-huh. Hasta hace unos meses vivía en El Bierzo, en una zona de España fría y con mucha madera, con mucha leña alrededor, en mitad de un bosque. Y las vecinas del pueblo, cuando me monté la estufa al principio, era como... ¿Qué estás haciendo? Uh-huh. Trayendo tanto barro a casa y allí. Además me veían pisar el barro, como... porque esto no se compra, ¿o...? No, realmente... ¿Tú no te la has comprado? Yo no me la he comprado. Yo compré uh-huh, los ladrillos, le pedí a un herrero que me hiciera la puerta, que es lo único que no manejaba, uh-huh, y el diseño lo saqué de internet.
que hay un diseño muy básico que funciona bastante bien, que lo tiene publicado el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias de Argentina. Ujú. Si lo ponéis en internet, enseguida encontráis, y tiene los planos despiezados por ladrillos. O sea, no tienes más que ir siguiendo cómo se ponen los ladrillos. Y luego lo recubres con barro como se recubrían las casas hasta hace nada. Y la anécdota era que las vecinas me decían que había hecho, que esa chimenea que esa estufa no molaba nada porque no echaba humo, entonces no sabían cuándo estaba en casa. Claro, porque en el pueblo sabes quién está en casa porque ves salir humo blanco. La mía no salía nada, entonces era como... Pero es que no enciendes, es que no estás. Y bueno, pues es una de las grandes ventajas de este tipo de estufas. Así que estas estufas son unas estufas que se pueden autoconstruir con no demasiados conocimientos de albañilería o... Se pueden construir con no demasiado... Yo no soy albañil y bueno, llevo 10 años allí en El Bierzo y allí he aprendido mucho, porque es verdad que allí todavía se mantiene mucho el hacerte las cosas, sobre todo en los pueblos pequeños. La gente se sigue haciendo mucha obra ellos solos, y allí he aprendido de vecinos a poner 4 ladrillos, pero no tengo más, no soy un experto ni soy un oficial de... ¿Y el material entonces son ladrillos refractarios y después un recubrimiento de barro. De barro. De barro con un poco de paja, con la mía... ¿Y para qué es ese recubrimiento? Porque la idea de estas estufas, la diferencia que hay con una chimenea abierta en cuanto al funcionamiento es que lo que hacemos es que dentro de la misma estufa hacemos que el humo, que los gases que salen calientes, que es al final lo que más calor da, en una estufa de estas pueden llegar a unos 900 grados, recorran un circuito por dentro, por los ladrillos, les vas haciendo recorrer y van dejando el calor. El humo en la salida de la chimenea, en mi caso, rondaba los 150 grados. La combustión a 900, todo ese calor se ha quedado en los ladrillos. Primero los ladrillos refractarios y luego en el barro. Son materiales que tienen una gran inercia térmica, que lo que quiere decir es cogen el calor despacio, pero luego también lo sueltan despacio. Claro, que esa es la ventaja respecto de una estufa metálica, una salamandra, que tiene mucho calor de cerca y cuando se apaga se enfría rápido, etcétera, ¿no? Aparte de que la forma de transmitir el calor es diferente. Una salamandra, el calor se transmite bien por contacto, que sería nunca me sé bien, por inducción, tú tocas y te quemas, bien por convección, que calienta el fluido, un aire, un agua, que es la mayoría de los radiadores. Antes los radiadores eran esos radiadores de hierro gordos, esos daban un calor más rico. Radiaban más, ¿no? Radiaban más. Ahora, si os dais cuenta, todos los radiadores de aluminio, lo que tienes son eso. Lo que van haciendo es como cámaras para que el aire se caliente y salga, con lo cual lo que está calentando es el aire. Y luego está la transmisión por radiación, que sería el sol. Calienta los cuerpos directamente, no necesita un fluido que caliente. Para mí, yo lo entendí el día que me pusieron el ejemplo de un día de mucho frío, aquí en esta tierra que tenemos días de mucho frío, con sol radiante, tú te pones al sol y enseguida sientes calor. Te pones a la sombra y te mueres de frío. El aire está a la misma temperatura. Lo que nos está calentando directamente es la masa térmica del sol que transmite de cuerpo a cuerpo, con lo cual se dice que son estufas que calientan los huesos, calientan desde dentro, desde lo más denso del cuerpo hacia afuera. Y además tienen otra ventaja, que es que no tienen el efecto de culo frío, que es cuando tú te pones delante de una chimenea abierta, una chimenea francesa, tú notas mucho calor por delante, pero el culo se te queda frío, con lo cual es esta escena en la que te pones delante de la chimenea y al cabo del rato te das la vuelta, porque la chimenea está consumiendo muchísimo aire, está generando una corriente de aire para poder alimentar ese fuego, una corriente de aire frío que te da en la espalda. El calor te viene de frente y se te enfría. Claro. Y estas estufas no
Claro, otros sistemas, ¿verdad?, que no son radiadores, sino que son convectores, como los radiadores normales de una caldera de gasoil o las bombas de calor, que evidentemente son convectores, necesitan, para sentir confort, necesitan que el aire esté caliente, ¿verdad? Claro. Entonces tú pones un termómetro en esas habitaciones y para estar a gusto igual tienes que estar a 24 o 23 o 25, porque si no tienes algo de frío, claro. Y si no tienes que abrigar mucho, y sin embargo en las habitaciones con estos tipos de estufas, ¿no?, estando a 19 o 20 estás ya muy bien, ¿no? Estás muy a gusto y lo que, claro, igual que lo que te calienta, lo más denso, lo que te calienta son las paredes. Tú pones una bomba de calor de estas, suelta un chorro de aire caliente, que aparte que genera una corriente, que reseca el aire, que genera iones negativos porque genera mucho polvo, en el momento en que lo apagas, la habitación se queda helada. Porque todos los materiales densos, toda la pared, o sea, lo que puede mantener, lo que tiene inercia térmica, lo que mantiene el calor, está frío, porque no se ha calentado. Lo que hemos calentado ha sido el aire. Y no nos interesa calentar el aire. Entonces, esas estufas, lo bueno que tienen es que te calientan la casa. Te calientan a ti, te calientan la casa, con lo cual, lo que dices es cierto, con mucha menos temperatura, ambiente, estás mucho más cómodo. Y luego además nunca queman. Al ser el barro, al ir cogiendo el calor poco a poco y al soltarlo, normalmente 40, 45 grados en la piel, lo que se llama el exterior de la estufa, es lo que se mantiene constante, con lo cual es incluso agradable. Cuando vienes con las manos frías, poner los pies, es un calor muy, muy, muy agradable. Incluso he visto modelos, ¿no?, de propios bancos que son calefactados con ese tipo de... Claro, como lo que tú haces es llevar el humo, lo puedes llevar para arriba, pero hay modelos, los rusos están haciendo, bueno, hace tiempo ya que hacen, en vez de una estufa normal, lo que hace es que calienta el tiro, y el tiro por succión, el aire al subir caliente, succiona y es lo que hace entrar aire. Ahora, hace unos años ya están trabajando con un sistema que se llama el movimiento libre de gases, que lo que hacen son campanas. Entonces, lo que funciona la estufa por estratificación de los gases. Los gases calientes suben, empujan a los gases fríos y se van. Una de las ventajas de esto es que puedes hacer estufas más pequeñas y que lo puedes hacer en horizontal. Con lo cual te puedes hacer un banco caliente. Esto de las estufas de inercia de alto rendimiento es una cosa que viene de antiguo, pero todavía sigue en investigación y en mejoras. En mejoras, sí. Hay muchísima gente investigando, tanto en este modelo de estufas como otro modelo que sí que es más moderno, aunque también viene de antiguo, que son las Rocket, que es otro tipo de estufas, es otra movida diferente. Y lo que se está generando es, en este tipo de estufas, que el otro día lo hablabais con el tema del software libre, hay muchísimo conocimiento puesto a disposición de la gente que los quiere hacer. Un poco la idea entre la gente que se dedica a montar estufas es el conocimiento es compartido. Incluso en Estados Unidos hay esto es como hacen todo a lo grande, hay una mega asociación que se junta en una semana al año a todos los constructores a construir estufas unos al lado de los otros para compartir los avances, las innovaciones, y están una semana construyendo y el día que termina la convención desmontan todas las estufas, que como es todo con barro, se monta y se desmonta y ya está. Y el conocimiento queda compartido. Entonces, el conocimiento compartido, el conocimiento libre y el saber hacer cobrado. Yo aquí sí que diferenciaría como dos modelos. Están los modelos de hacértelo tú en tu casa, que mola mogollón. De autoconstrucción, que mola mogollón. A mí me gusta. Y tienen una eficiencia más que razonable. Y luego hay gente, ahora mismo en España hay 4 profesionales que se están dedicando a montar, que es otro nivel. Evidentemente, claro. Lo que te montan esta gente, yo he hecho algún curso con alguno de ellos, y lo que montan necesitas mucha habilidad y mucho oficio. Claro. No vale cualquier cosa. Eso es. Claro, estábamos hablando de que es una manera de calentarse
que no necesitamos energía eléctrica ni tampoco dependencia de otros combustibles fósiles como cualquier hidrocarburo, ¿no? Que en parte la electricidad también viene de ahí, sino que es a través de biomasa, que pues eso es una fuente de energía mucho más distribuida, ¿no? Es decir, que no hay unos pequeños grupos, o sea, unos pocos grupos de presión que tienen esas fuentes de energía, sino que, pues bueno, no hay tantos bosques en España, pero todavía siguen habiendo bosques de encinas, de robles, y está más distribuido la propiedad, porque todas estas estufas trabajan con leña. Con leña. Y además con la ventaja de que lo que quieren es una combustión muy rápida, con lo cual no quieren el gran troncho de encina o de roble que pones en la chimenea y aquello está 3 días. Sino que valen restos de poda. Valen restos de poda, vale el chopo, valen maderas mucho más baratas. Más baratas. Y con menos valor habitualmente en el mercado, ¿no? Con mucho menos valor y que además no necesitan de una corta del árbol. La poda funciona. Yo el año pasado me calenté allí en el Bierzo todo el año con un chopo. Cayó un chopo de un vecino, me lo regaló y con un chopo es toda la leña que hemos utilizado. Y la casa era fría, era una casa de... Claro, quizá mucha gente se está preguntando, bueno, pero si yo con este año el gasoil está más barato, a 80 céntimos o a 60 céntimos si cogí una oferta y tal, pero claro, tenemos ahí el ir adoptando maneras de vivir en la que los gastos energéticos sean más bajos o en la que las dependencias de ciertas cosas que no están aseguradas, pues eso, irlas adaptando a nuestra manera de vivir, cada vez se va a ir conformando como algo más necesario y más evidente, ¿no? Quizá dentro de no muchos años igual más gente, y sobre todo en zonas rurales, que mucha gente vivimos en casas y que tenemos posibilidad de hacer chimeneas, no tiene mucho sentido que estemos gastando una energía eléctrica que por sí es bastante sofisticada y hace falta una manera muy compleja, ¿no? Esto es eso, y te lo puedes autoconstruir, es decir, que si se estropea algo te lo puedes reparar, o sea, no es una tecnología compleja, está a la mano de alguien el poderlo construir y reparar, y después que la fuente de energía es una fuente de energía más o menos cercana, ¿no? Y que, bueno, pues... ¿no? Sería tecnología low, o sea, es una tecnología en toda la estufa, no hay en ningún sitio que encuentres ese trozo de muchos aparatos que tenemos en casa en el que pone si lo abre explota o pierde la garantía, solamente abrir por un técnico. Ese trocito que normalmente de caja negra, que es el corazón, que es donde está escrito el código de cuando se va a estropear el aparato, porque normalmente viene ahí, en esa plaquita que alguien ha programado y ha dicho esto va a durar 2 años, esa no existe. Tú te la has construido, o si la has encargado, la has visto construir en tu casa, con lo cual has entendido cuál es el funcionamiento, porque ha venido una persona que ha estado contigo pensando el diseño. No es una estufa, no la puedes comprar hecha. Son estufas que pesan un porrón de kilos, pasan todas de las 2 toneladas, a poquito que te pongas barro y ladrillo, pesa. Entonces te la construyen en casa y te la diseñan en tu casa. Es un trabajo artesanal. Es un trabajo artesanal hecho para el cliente y que fomenta la economía local, ¿no? Porque vas a pedir el combustible a alguien más o menos cercano. Es posible que no desde demasiado lejos se fabrique esa estufa, ¿no? A lo mejor a 100 kilómetros o 200 hay una persona y no tiene que venir una máquina de la otra punta del mundo. No, el material básico, que son los ladrillos. En España tenemos ladrilleras por todos lados y el recubrimiento es barro, que vivimos en una región que con escarbar un poquito tenemos barro, con lo cual lo más que vas a tener que pedirle es a algún vecino que te deje hacer un pequeño hoyo para sacar un poco de barro de su casa, un poco de paja. Y no hay mucho más materiales. Y luego todo lo que es la herrería. Si la encargas a un profesional, sí que va a utilizar
ladrillos quizá más tecnológicos para que aguanten temperaturas más altas, porque evidentemente va a ser mucho más eficiente y los recubrimientos van a ser más profesionales. Vas a poder, si ponéis estufas de inercia térmica en internet, fotos, igual vamos viendo, ¿no? O hemos ido viendo ya durante el programa algunos planos. Algunas fotos. Entonces veis que los diseños hay miles y se puede hacer de cualquier forma. Entonces es una economía muy local, muy cercana y que tú vas a entender cómo funciona. La persona que te lo construye vas a entender por qué aquello funciona, con lo cual no hay averías que tú no puedas reparar, porque va a ser cambiar como mucho un ladrillo o tapar a lo sumo una grieta. Si te la han hecho, se van a responsabilizar de aquella grieta. Y si te la has hecho tú, o te la reparas o te va a encantar esa grieta porque es tuya, que te la has hecho tú. Claro. Y no te importa nada. Bueno, quizá el único pero, el único eso es la fuente de energía, ¿no? Que es leña. Somos muchos y hay pocos árboles. Y los bosques, o mejor dicho, las plantaciones forestales que hay de aprovechamiento no están muy cuidadas también, ¿no? Entonces quizá, pues bueno, si este movimiento de maneras de calefactarnos subiera, haría falta también algún otro tipo de medida, ¿no? Que aunque estaría más cerca de nosotros, ¿no? Porque ahora mismo no tenemos casi ningún control sobre el origen de la energía que fundamentalmente gastamos en las viviendas. El otro día estuve leyendo sobre, no recuerdo ahora mismo cuál es el organismo que se dedica a la eficiencia energética en España. El IDAE puede ser. El IDAE, efectivamente. Y aparecía ahí unas estadísticas sobre el uso de la energía en los hogares, hacia dónde se destinaba, ¿no? Y evidentemente, sobre todo en zonas rurales, la calefacción representa como el 40 o el 50 y tantos % de toda la energía de una casa se va en calefactar, ¿no? Y bueno, pues aparte del aislamiento, que es fundamental, ¿no? Que eso es lo primero en lo que hay que pensar en una vivienda. Una casa bien aislada necesita muy poquita calefacción. Claro, sí. En países donde hace mucho frío lo tienen muy claro y con poco calor dentro ya aguanta. Pero bueno, quizás si estos modelos de calefactarnos de otras maneras empiezan a popularizarse, igual también tiene que ir parejo con otras medidas, ¿no? Y de empezar a considerar, como algunos autores opinan, que la fortaleza, la riqueza de un país se va a medir por la cantidad de bosques o de plantaciones forestales que tiene, ¿no? Hombre, vivimos en un país que tenemos una masa forestal importante que está totalmente descuidada y que una gestión en la que se pudiese recuperar toda la leña de poda, toda la leña de entresacas, que no es válida para otras industrias, porque para la madera no es, para la industria maderera no sirve, que hasta hace unos años se gestionaba a través del ganado, que ya no está en extensivo, ya está encerrado, con lo cual tampoco hace ese trabajo. Evidentemente sería como el complemento a un sistema de calefacción que es muy, muy sano, muy asequible y muy duradero, que son sistemas de calefacción que una vez que lo tienes, sabes que lo tienes garantizado por 10, 15, 20, 30, porque no tiene fallas, no tiene por dónde... No hay mecanismos complejos. No hay mecanismos complejos, no hay válvulas, no hay nada. Y luego, en la parte de la autoconstrucción, hay ahora, antes de venir, que me estaba tomando una caña y estaba escribiendo, me venía, es como el poder autoconstruir te da autonomía, pero es una autonomía que te hace independiente de aquello que otros están decidiendo por nosotros constantemente, ya sean empresas que hacen estufas complicadísimas, pero a la vez te hace entender la dependencia real de aquellos que están a tu alrededor. Porque montar una estufa de estas es fácil, pero el día que te pones a pisar el barro o el día que te traes los ladrillos, está fenomenal tener una buena red de amigos a los que les digas, que sepas que invitándoles a una comida se van a estar pisando el barro contigo. Entonces, por un lado, nos hace avanzar en la conciencia de que
somos capaces de hacer cosas, que es algo que hemos perdido, y yo creo que va muy en lo que estamos hablando aquí Del todo, sí, sí. Claro, es como... Hay cosas que no son nada difíciles de hacer. Es como aprender a hacer pan, aprender a hacer... Por lo menos tener la conciencia de que aquello eres capaz de hacerlo. Luego echas tus cuentas y te merece la pena bajar a la panadería porque hace un pan riquísimo y lo compras o no lo compras. Pero eres capaz de hacer ese pan y lo sabes. Uh-huh. Eso te da muchísima independencia de aquello que está hecho sin que nadie te haya preguntado si quieres que el aparato que compras se rompa a los 3 años o no se rompa a los 3 años. O sea, te da independencia frente hacia lo que decíamos antes, que las cosas estén hechas de una forma, pero a la vez te hace reencontrar la necesidad de contar con una red de apoyo que te enseña a hacer estas cosas. Sí, te quita la dependencia de aquellos elementos no tan eso y a su vez te hace visible la interdependencia con los de tu alrededor, ¿no? Que son realmente con los que te relacionas, aunque no lo sepas, aunque no lo tengas claro, realmente nos estamos relacionando entre nosotros y entonces en esa interdependencia tenemos que avanzar, ¿no? Claro. Más que la dependencia de corporaciones que están en una especie como de limbo, y que realmente se han convertido en un ente en sí mismo, ¿no? Y que no hay posibilidad de entablar un diálogo con ellas, porque nosotros como clientes, por ejemplo, de Red Eléctrica o de Iberdrola, mejor dicho, o de Unión Fenosa o de Repsol, no podemos negociar, y sin embargo sí que podemos a lo mejor convencer a 3 o 4 personas de nuestro alrededor a que poder construir una estufa de inercia o cualquier otro proyecto en el que se empoderen nuestras capacidades, ¿no? Muy bien, Rafa, pues yo creo que ha sido bastante instructivo para todos el tener una experiencia de primera mano. Yo también me caliento con una estufa que me he autoconstruido, pero Rafa sabe más. Y bueno, os invitamos a... Esto saldrá por YouTube, podéis comentar lo que queráis. Mejor comentar que darle a me gusta, no me gusta, que es muy simple y yo creo que los que veis este programa tenéis algo más que opinar. Y bueno, nos despedimos de aquí, gracias por escucharnos, por atendernos y hasta el siguiente programa de Mundo Alternativo. Hasta luego, gracias, Rafa. Muchas gracias.